Número 10. El intruso de la boda. Recientemente una novia y su novio tuvieron el peor viaje a la playa cuando una gran ola casi los llevó al mar mientras intentaban tomar fotos de la boda en una playa en el sur de California. La sesión de fotos salió mal casi de inmediato, ya que la pareja fue arrastrada por una ola que sobresalía de la orilla cerca de su hotel en Treasure Beach Island. Testigos presenciales vieron la gran ola venir disparada hacia la pareja, pero no pudieron hacer nada. La mujer vestía su traje blanco y el hombre su smoking negro, y ambos fueron literalmente arrastrados hacia el océano por la ola. Fueron succionados y arrastrados al gélido océano Pacífico. Fue una suerte de que hubiera testigos presenciales, ya que se pidió ayuda y los socorristas acudieron al rescate para sacar a la pareja del agua. Los rescatistas tuvieron que usar un tubo flotante especial para llevar a los recién casados a un lugar seguro. Si crees que es difícil nadar en el océano un día normal, imagínate tratando de mantenerte a flote mientras usas un vestido de novia gigante. La pobre mujer casi se ahoga, y todo porque querían sacar unas fotos de boda dramáticas. Según el informe de la revista People, la pareja nunca fue nombrada, pero las noticias locales dijeron que ninguno de ellos resultó gravemente herido, aunque definitivamente estaban traumatizados. Número 9. El tsunami de 2004. El Boxing Day de 2004 fue sin duda uno de los peores días de playa de los últimos tiempos. Este fue el día en que un tsunami sacudió una gran parte del sudeste asiático, incluidas Tailandia e Indonesia. Un total de 200.000 personas murieron cuando un terremoto submarino provocó una de las olas más grandes de la historia moderna. La razón por la que este tsunami fue tan espantoso es que nadie lo vio venir. El terremoto surgió de la nada, y si te encontrabas cerca de la costa en ese momento, era muy probable que no salieras con vida. Según la BBC, el terremoto fue de 9.1 en la escala de Richter, y la ruptura solo duró unos 10 segundos. Sin embargo, las olas del tsunami alcanzaron alturas extraordinarias de casi 27 metros. Intenta imaginar una ola de al menos 30 metros chocando contra ti mientras intentas construir un castillo de arena. Quizás el incidente más conocido para los occidentales fue en Tailandia, donde alrededor de 5.500 personas murieron casi instantáneamente, aproximadamente la mitad de las cuales eran turistas. Los que disfrutaban del sol y la arena navideños en algunos de los complejos turísticos de playa más populares de Tailandia levantaron la vista de su desayuno matutino y vieron a la gente corriendo y gritando mientras una ola gigante se estrellaba contra la orilla. Los que se alojaban en los balnearios murieron casi instantáneamente, mientras que pueblos pesqueros enteros fueron borrados del mapa. Este fue un mal día para estar en la playa en Tailandia. También fue un mal día para estar cerca de la costa en la capital de Sri Lanka, Colombo, donde el tsunami se estrelló contra un tren lleno de gente, matando a 1.700 personas y convirtiéndose en el peor desastre ferroviario del mundo en la historia. Número 8. Turistas asesinados. Un día de playa se convirtió en una masacre cuando 2 turistas alemanes fueron asesinados a puñaladas y otros 4 resultaron gravemente heridos. Esto sucedió en Egipto, en un lugar de vacaciones junto al mar extremadamente popular ubicado a orillas del Mar Rojo. El asesino aparentemente había ido a la playa con la única intención de apuñalar a los turistas. Este lunático apareció en el Hotel Sahabia en Hurghada, apuñaló a 2 personas, luego nadó hasta otra playa y siguió adelante. Finalmente fue capturado por el personal y arrestado, pero no antes de derramar mucha sangre. Y obviamente, no hace falta decir que lo último que alguien espera en sus vacaciones en la playa es que un loco como este salga de la nada. Esto fue en 2017 y se convirtió en uno de los días de playa más mortíferos en la historia de Egipto. Según el gerente de seguridad del hotel, el hombre apuñaló a cada persona en el pecho 3 veces con su cuchillo y murieron desangrados en la arena. Otro miembro del personal afirmó que el asesino estaba buscando extranjeros a propósito y que deliberadamente evitó apuñalar a los locales. Y aunque las autoridades afirmaron que los motivos del atacante aún estaban bajo investigación, parecía que sus motivos eran bastante claros. Y para ser honestos, esta es una de las playas más peligrosas en las que puedes vacacionar, considerando que en 2017 los egipcios estaban luchando contra los insurgentes islamistas a solo unos kilómetros de distancia en la península del Sinaí. Parece una muy mala idea ir a la playa cuando a solo un par de kilómetros de distancia hay literalmente una guerra. Número 7. Muerte por tiburón. Un hombre en Australia Occidental murió en 2020 después de ser atacado por un tiburón. Según la policía en ese momento, fue el 8º ataque fatal de tiburón del año. Sucedió cerca de las 8:45 de la mañana, cuando se informó a la policía que había habido un incidente con un tiburón en Cable Beach. Era un hombre local, solo tenía 50 años. Según Surf Life Savings Australia, Cable Beach es uno de los destinos vacacionales más populares de la zona, y sin embargo, existe una tasa de mortalidad muy alta cuando se trata de ataques de tiburones. Que una persona
persona vaya a nadar a un lugar que todo el mundo sabe que está infestado de tiburones parece demasiado arriesgado si me lo preguntas, y en este caso resultó fatal. Lo realmente loco es que el 2020 marcó el año con la mayor cantidad de muertes relacionadas con tiburones en Australia desde 1934, según CNN. Estos ataques ocurren en toda Australia, lo que hace que nadar en cualquiera de sus playas sea tremendamente peligroso, y sin embargo, a pesar del peligro, todos los días llegan turistas a las playas para darse un chapuzón. ¿Están locos o simplemente son intrépidos? ¿Tú qué piensas? ¿Irías a nadar a una playa en la que sabes que hay tiburones acechando? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Enterrados por un deslizamiento de tierra. En una popular playa turística brasileña, una familia de 3 personas fue recientemente víctima de un extraño accidente, en el que fueron enterrados bajo un deslizamiento de tierra. Según las noticias, Hugo Periera, su pareja Estela Souza y un bebé murieron después de que un acantilado junto al mar literalmente les cayera encima. Habían estado disfrutando de un día normal en la playa, sentados debajo de la base de un acantilado de aspecto perfectamente normal, en el estado norteño de Río Grande do Norte, cuando el deslizamiento de tierra se desencadenó de la nada. El acantilado literalmente se cayó y enterró a la familia bajo una montaña de escombros, y también mató al perro de la familia. Un residente local presenció la tragedia e hizo todo lo posible por liberar a la familia de los escombros. El residente arrancó piedras hasta que descubrió al padre, ya muerto. Luego siguió su camino hasta que encontró a la madre que todavía sostenía a su bebé. El bebé fue rescatado con vida, pero lamentablemente murió más tarde a causa de las heridas. Este fue un accidente totalmente extraño, y la única buena noticia es que la familia probablemente no sufrió. Con el peso de una montaña cayendo sobre sus cabezas, es casi seguro que murieron instantáneamente. Aún así, eso no lo hace menos trágico. También da bastante miedo pensar que un día normal en la playa puede resultar en una roca gigante que aplasta a una familia entera sin previo aviso. Número 5. La morsa que se durmió. Los humanos no son los únicos que tienen malos días en la playa. Cuando una morsa fue vista en la costa occidental de Irlanda hace solo un par de meses, nadie podía entender cómo el animal había terminado tan inusualmente lejos de su hogar. Ahora los expertos han descubierto que la morsa probablemente se había quedado dormida en un iceberg muy lejano en el Ártico, y luego terminó flotando hasta Irlanda mientras tomaba una siesta. Según Kevin Flannery, director del acuario de Irlanda, la morsa probablemente se despertó cuando era demasiado tarde y ya se había alejado de la costa de Groenlandia y se había adentrado en el medio del océano Atlántico. Las morsas son conocidas por quedarse dormidas sobre icebergs, pero casi nunca terminan en Irlanda. Una playa irlandesa no es un lugar para una morsa. Después de que se descubrió al animal, las autoridades locales le dijeron al público que le dieran suficiente espacio y que no se acercaran a él, considerando que acababa de hacer un viaje muy largo desde el Polo Norte y probablemente estaba realmente cansado. Los expertos en animales pensaron que la morsa se llenaría de víveres locales antes de recuperar fuerzas para emprender el viaje de regreso a casa. Número 4. Devastación en la playa. Recientemente, un hombre perdió la vida en la playa, y la historia de cómo murió es trágica. El padre de 40 años estaba tratando de rescatar a sus 2 hijos pequeños, que habían sido arrastrados de la playa por una ola gigante en el condado de Sonoma. El padre estaba con sus hijos y su esposa al borde del agua cuando una ola se estrelló y derribó a todos. La ola fue tan intensa que todos se desplazaron un poco, y los niños fueron arrastrados directamente al océano. La madre pudo escapar, y el padre habría salido con vida si no hubiera ido nadando detrás de sus hijos. Por supuesto, no se puede culpar a un padre por intentar rescatar a sus hijos, pero en este caso extremadamente desafortunado, no sirvió de nada. Los 2 niños seguían desaparecidos varios días después, y el padre no pudo ser revivido cuando su cuerpo fue arrastrado a la orilla. Según las autoridades locales, la familia se acababa de mudar a Petaluma, y es posible que no supieran lo peligrosa que puede ser el agua. Si no creciste en las playas, lo más probable es que no estés familiarizado con lo violento y despiadado que es el océano, y con lo rápido que una ola puede destruir tu vida. Número 3. El ataque de un delfín. Un hombre que practicaba surf de remo fue atacado recientemente por un delfín despiadado y posiblemente malicioso. Todos hemos escuchado que las playas son peligrosas debido a los tiburones, pero frente a la costa de Greystown, en Australia Occidental, la razón por la que la playa es tan peligrosa es que los delfines están nadando y atacando a los surfistas. Andrew Hill no podía creer lo que estaba sucediendo cuando el delfín se lanzó fuera del agua, lo tumbó de su tabla de remo y lo sumergió en las olas. Este increíble incidente fue capturado en cámara por
por un local y compartido en línea, y puede ser el primer caso documentado de un delfín que golpea la cabeza de alguien con su tabla de remo. Por supuesto, Andrew no culpó al delfín por el ataque. Salió del agua sano y salvo sin heridas, aunque estaba un poco conmocionado. Andrew pensó que el delfín probablemente estaba buscando comida y que ni siquiera tenía la intención de probar la cadera del humano. Por otra parte, dado lo inteligentes que han demostrado ser los delfines en el pasado, definitivamente pudo haber sido a propósito. Número 2. La cadena humana fatal. En un intento desesperado por rescatar a un par de bañistas en Alabama que pedían ayuda lejos de la costa, unos 20 buenos samaritanos se unieron para formar una cadena humana. El objetivo de la cadena humana era llegar a las personas necesitadas y salvarlas antes de que se ahogaran, pero lamentablemente todo salió terriblemente mal. Una madre de Tennessee con sus 2 hijos, llamada Karen Graham, era parte de la cadena humana, y también fue el único miembro de la cadena que no regresó a la orilla. Antes de que se pudiera realizar cualquier rescate, la cadena se rompió, y los que habían estado involucrados en ella fueron arrojados repentinamente al violento océano. Karen era la que estaba más alejada de la orilla, ya que había sido la primera en entrar al agua. Desafortunadamente terminó siendo sacudida con demasiada fuerza por las olas gigantes y tragó tanta agua que murió camino al hospital de un ataque cardíaco causado por la acumulación de sal en su torrente sanguíneo. Al final, las 2 personas originales que habían estado en peligro se salvaron con la ayuda de los socorristas de los bomberos locales. El jefe de bomberos hizo un llamado a los lugareños, diciendo que las cadenas humanas son demasiado peligrosas y ponen en riesgo demasiadas vidas. Número 1. Prendido en fuego. Un grupo de hooligans crueles recientemente prendió fuego a un hombre en la playa de Ventura, arruinando su siesta. Un vagabundo había estado durmiendo en su saco de dormir en la playa, ocupándose de sus propios asuntos, cuando 3 sospechosos se le acercaron sigilosamente y luego le prendieron fuego. Si no fuera por un buen samaritano que vio las llamas de 1.8 metros de altura, el desafortunado vagabundo podría haberse quemado hasta morir. Al parecer, los 3 sospechosos virtieron líquido para encendedor sobre él y sus pertenencias, y luego lo dejaron allí para que se quemara. Al menos, esto es lo que sucedió según el comandante de la policía de Ventura, Tom Higgins. El indigente sufrió quemaduras de 2º y 3er grado, pero se esperaba que sobreviviera. Probablemente esté traumatizado, y es dudoso que vuelva a sentirse seguro en la playa. Desafortunadamente para el vecindario, la policía no pudo identificar a los perpetradores, ya que no dejaron ninguna prueba y no hubo testigos confiables. Basta decir que ser quemado vivo es definitivamente una de las peores cosas que le puede pasar a una persona en la playa, y 1000 veces más impactante que ser devorado por un tiburón. Número 10. El asesino viajero del tiempo. Una prometida rusa llamada Anna Repkina fue encontrada muerta a 8.851 kilómetros de su casa. Anna quedó atrapada dentro de un triángulo amoroso que terminó llevándola a la muerte. Todo comenzó en 2016, cuando Anna conoció a un hombre llamado Will Hargrove en internet. Ella no era exactamente una novia por correo, pero seguía siendo una novia por internet. Oriunda de Moscú, era bastante difícil trasladarse a los Estados Unidos desde Rusia para casarse con un hombre al que apenas conocía. Will era un chico de 26 años de Oregón que tenía una extraña obsesión con las cosas rusas, y Anna resultó ser una rusa. Era una pareja hecha en el cielo muy espeluznante. No fue hasta que Anna aceptó ser la esposa de Will y se mudó a Estados Unidos que conoció a su novia secreta. Will había estado saliendo con una chica llamada Michelle Chávez incluso después de que Anna se mudó a Estados Unidos. Él pensaba que podía tenerlo todo. Trató de casarse con la rusa sin dejar de salir con la chica local. Cuando Michelle Chávez exigió que Will solo estuviera con ella, la novia rusa de internet fue encontrada muerta el día después de Pascua con la parte posterior de su cráneo abierto por una escopeta. Después del incidente, los investigadores encontraron algunas cosas muy extrañas en el historial web de Will. Según el detective Chris Dale, Will estaba buscando cómo viajar en el tiempo. Estaba literalmente buscando en Google cómo retroceder en el tiempo para evitar que algo sucediera. Incluso tomó capturas de pantalla de páginas web sobre cómo lanzar hechizos para viajar en el tiempo. Además, hubo mensajes de WhatsApp entre él y otras personas de internet, y Will les pidió información sobre viajes en el tiempo. Le ofreció su alma a un extraño si podían ayudarlo a viajar en el tiempo para cambiar el pasado. Obviamente, Will tenía serios problemas. Desde entonces ha sido acusado del asesinato de Anna. Número 9. Acusado de secuestro. En un extraño caso de secuestro, un hombre de Westchester fue arrestado recientemente, después de que saliera a la luz que había estado abusando físicamente de su esposa. El sujeto era Lirin Rufati, de 24 años, quien se casó con su esposa a través de un matrimonio concertado por correo. Él la trajo a Estados Unidos. Ella se mudó con él y luego la encerró dentro de su casa durante un año completo, abusando de ella a diario, antes de intentar devolverla a su país de origen. Él junto con su padre llevaron a la pobre mujer
al aeropuerto JFK de Nueva York e intentaron ponerla en un avión de regreso a Macedonia para deshacerse de ella. No funcionó muy bien para el marido abusivo. Su esposa le dijo a la policía de la autoridad portuaria en la aduana que no quería salir del país. Luego les contó los horrores que le habían hecho. Se le permitió quedarse en el país y Lirin Rufati fue acusado de un montón de cargos criminales y trasladado a la prisión del condado de Chester, donde permanecerá durante bastante tiempo. Número 8. Relleno en una caja. Un hombre en Texas fue sentenciado a 10 años de prisión después de intentar que secuestraran a su novia ucraniana por correo y la enviaran a Estados Unidos en una caja para poder matarla. El tejano se llama David Sartin, de 49 años, y es un completo psicópata. Quería vengarse después de que Elena Bariquina terminara su relación en línea. David intentó contratar a un sicario internacional para llevar a cabo su plan. Desafortunadamente para él, el sicario era un agente federal encubierto. Pero volvamos al principio. Su relación comenzó después de que David se puso en contacto con Elena a través de un sitio web de citas y le envió $50,000. Imagínate estar tan desesperado. David viajó a Ucrania 6 veces para ver a su esposa imaginaria. Pensó que se casarían y vivirían juntos en Texas. David luego descubrió que Elena le había estado mintiendo. Seguía durmiendo con su novio ruso y no tenía intención de casarse con David. Literalmente solo le estaba robando el dinero. Para vengarse, David planeó que la llevaran a su casa dentro de una caja, donde luego le dijo al agente federal que se hacía pasar por un sicario que abusaría de ella durante una semana antes de asesinarla. Estaba comprensiblemente enojado, pero eso no es excusa para secuestrar y asesinar. Sin embargo, ¿qué puedes esperar cuando intentas conocer a tu esposa en un sitio web que promete conectarte con hermosas mujeres rusas y ucranianas? Número 7. Estafado por miles. Un hombre ha sido estafado en lo que los investigadores llaman una sofisticada estafa de novias por correo. Jerry Menzel, de 69 años, se sentía solo después de que su esposa de 43 años falleciera de cáncer. En su desesperación solitaria se conectó a internet, encontró una novia de 24 años en línea y se casó con ella. La mujer con la que se casó era de nacionalidad marroquí. Trajo a la joven de Marruecos a Pittsburgh, pero ahí es donde todo salió mal. Antes de que ella aceptara continuar con la ceremonia de matrimonio, le dijo que tenía que pagarle a su cuñado en Londres $32,000. Solo como advertencia, si alguien pide $32,000 para casarse contigo, es una gran señal de alerta. Por desgracia, Jerry pagó el dinero y se casaron. El matrimonio duró 2 semanas. La mujer obtuvo una tarjeta verde para Estados Unidos y luego dejó a Jerry y desde entonces se le ordenó pagar la pensión alimenticia de su esposa. Pero esta es la cuestión. Este no es un caso único. Según el FBI, hay al menos 6,000 quejas de personas que son víctimas de una estafa romántica cada año. El FBI también informó que los ciudadanos pierden más de $50 millones cada año por este tipo de estafas, y la víctima promedio es engañada con aproximadamente $70,000. ¿Qué harías si la persona de la que pensabas que estabas enamorado te exigiera dinero para casarse contigo? Déjame saberlo en los comentarios, y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte. Número 6. Condenado de por vida. Gary Sbirsky estranguló a su esposa Reina Sbirsky hasta la muerte en la bañera de su casa, y luego obligó a su hija de 19 años a ayudarlo a deshacerse del cuerpo. Pero Gary no sería atrapado por el salvaje crimen hasta después de 7 años. Fue solo debido a la inmensa culpa de la hija que Gary fue atrapado. Estaba tan atormentada por la culpa del terrible secreto que finalmente fue a la policía local y les contó lo que hizo su padre. Y después de un juicio que duró casi 22 semanas, Gary fue condenado por un jurado y sentenciado a pasar 25 años en prisión. Lo creas o no, este no es el primer incidente de abuso de Gary con una novia por correo. Su primera esposa se había mudado de Filipinas a Nueva York para casarse con él y tener a su hija. Durante el proceso judicial por el asesinato, su primera esposa le dijo a los miembros del jurado que Gary la había abusado durante todo su matrimonio. En un momento incluso le escribió a su hermana en Filipinas una carta en la que le decía que si alguna vez desaparecía, Gary sería la razón. En cualquier caso, Gary era un abusador en serie. Después de que su primera esposa se fue, se acostó con una mujer chilena que murió sospechosamente después de que se mudaron juntos. Su muerte se calificó como ahogamiento accidental, aunque ahora parece bastante improbable. La única buena noticia aquí es que Gary estará tras las rejas por el resto de su vida, donde no podrá lastimar a más mujeres. Número 5. Asesinato en un palacio de justicia. Una novia por correo de Filipinas que intentaba escapar de un mal matrimonio en los Estados Unidos ha sido brutalmente asesinada. Aún más preocupante es el hecho de que estaba embarazada de 7 meses cuando ocurrió el ataque, y lo que es aún más perturbador, el ataque ocurrió dentro de un juzgado frente a muchos testigos. El nombre de la mujer filipina era Susana Remerata Blackwell. Estaba tratando de escapar de su esposo y se estaba escondiendo del hombre que, según ella, la golpeaba y nunca la dejaba salir de su casa. Era extremadamente abusivo, así que fue a la corte para testificar por una anulación. Mientras estaba sentada en el banco del juzgado con 2 de sus amigas, su esposo se acercó, le apuntó con una pistola semiautomática y le
disparó en la cabeza y el pecho. No solo mató a su esposa y a su hijo por nacer, sino que también hirió de gravedad a una de las amigas de Susana. Este es sin duda uno de los asesinatos de novias por correo más descarados de la historia registrada. El asesino ha sido arrestado desde entonces y sin duda será acusado de homicidio. Número 4. Esposa asesina. En un giro impactante, una mujer en China fue acusada recientemente de matar a su esposo y luego de tratar de vender a sus propios bebés. El nombre de la mujer es Ayu y era una novia por correo que había sido comprada por un hombre chino solitario y traída de Vietnam por $3,000. No solo eso, sino que la habían comprado con la ayuda de su ahora fallecido esposo y su padre. Aproximadamente un año después del matrimonio arreglado, Ayu dio a luz a gemelos. Según el Daily Mail, luego asesinó a su esposo y a la madre de su esposo antes de robar sus propios bebés y tratar de venderlos a traficantes de personas por $7,000 cada uno. La policía dijo que Ayu mató a su esposo y a su suegra con la ayuda de otros 3 hombres de Vietnam. Ayu tenía solo 21 años en ese momento y probablemente había estado esperando hacer una nueva vida para sí misma con los $14,000 que ganó vendiendo a sus hijos. Pero nunca llegó tan lejos, ya que la policía la arrestó pocas horas después de que se encontraron los cuerpos. También arrestaron a otros que habían estado involucrados en el plan de tráfico de personas para vender a los bebés a compradores dispuestos. Número 3. Desaparecida sin dejar rastro. Jack Reeves asesinó a su novia por correo, pero su ola de asesinatos va más allá de una desafortunada mujer filipina. Esta historia comienza en 1978, cuando Sharon Reeves fue descubierta muerta con una herida de bala en el pecho. Inicialmente se declaró como un suicidio, pero fue en 1994, cuando Emelita Reeves desapareció sin dejar rastro, que la policía comenzó a sospechar de Jack, quien ahora tenía un total de 3 esposas muertas. Jack tenía solo 18 años cuando se casó por primera vez. En ese momento, su esposa tenía 15 años. Su matrimonio fue anulado en 1960. Un año después de eso, Jack se casó con Sharon antes de alistarse en el ejército. Estaba desplegado en Italia en 1967 cuando disparó y mató a un italiano local, porque afirmó que el hombre estaba mirando por la ventana de su dormitorio. Pasó 4 meses en prisión por homicidio involuntario, antes de que se retiraran los cargos. Jack luego regresó a Estados Unidos con su esposa Sharon y sus 2 hijos. En 1978, Sharon fue encontrada muerta en su habitación con una escopeta entre las piernas y una herida en el corazón. Años más tarde, en 1984, la tercera esposa de Jack se ahogó en un lago. Se consideró un accidente, y cuando la hermana de su difunta esposa exigió que se hiciera una autopsia, él rápidamente incineró su cuerpo para encubrir las pruebas. El asesinato final llegó con la cuarta esposa de Jack. Encargó a Emelita de un catálogo de novias por correo en los años 90 y la trajo a Estados Unidos desde Filipinas. En 1994, desapareció. Una larga investigación siguió a Jack y su rastro de muerte, y finalmente fue declarado culpable de asesinato en 1996 y sentenciado a 35 años. Unos meses más tarde, en agosto de 1996, fue acusado de un segundo asesinato y se le impusieron 99 años más. Número 2. Un matrimonio decepcionante. En 2007, un hombre de Corea del Sur voló a Uzbekistán para conocer a su futura esposa. Antes de su vuelo, había escrito una carta indicando sus ingresos, su trabajo y algunos datos médicos importantes que eran parte de su currículum para el mercado matrimonial internacional, algo que está muy vivo en la actualidad. El hombre coreano usó un corredor especial cuyo trabajo era unir a los posibles candidatos a matrimonio. Este sujeto se enteró más tarde de que su corredor le había mentido. Nunca le había dado a su potencial esposa la carta que había escrito, e incluso le había mentido a la mujer con lo que trajo el hombre coreano. El corredor le dijo a la mujer que su nuevo marido le compraría una casa y que era rico. Este no era el caso. Después de que la mujer llegó a Corea para casarse con su nuevo esposo, se dio cuenta de que no era tan rico como se pensaba. Le dijo que necesitaba que le comprara una casa, pero él le dijo que no podía hacerlo porque no tenía dinero. Luego exigió ser devuelta a Uzbekistán, pero las cosas empeoran aún más. Después de que la mujer fue enviada de regreso a su país de origen, se comunicó con el hombre con el que nunca se casó y le dijo que estaba embarazada de su hijo. Desde entonces, le ha estado enviando dinero, aunque ella nunca ha proporcionado pruebas de que haya un bebé. Si me lo preguntas, todo fue una gran estafa. Número 1. Asesino a sangre fría. Indel Kane Jr. tenía una historia con las novias por correo. Unos años antes de que estrangulara a su novia por correo de Kirguistán hasta la muerte, ya se había divorciado de otra esposa extranjera después de que ella lo acusó de golpearla en la cabeza con los puños y aplastar su cara contra una pared. Usando portales en línea, King se aseguró otra esposa joven y hermosa de un país extranjero y la trajo a Estados Unidos. Anastasia Solovyova pasó de Bishkek, Kirguistán, a una subdivisión en el norte de Seattle.
Ella era alta y hermosa, mientras que su esposo no era atractivo por decirlo menos. No eran realmente compatibles, y después de unos meses, esto se hizo evidente. Pero en lugar de dejarlo pasar, Kim pagó su enojo con su nueva esposa. Comenzó a abusar físicamente de ella. Poco después de que las cosas empezaran a agriarse, su cuerpo fue encontrado envuelto dentro de una manta y arrojado en una tumba poco profunda en la propiedad de la Reserva India de Tulalip. Al final, resultó que King y su amigo Daniel Larson la mataron juntos, estrangulándola hasta la muerte. En el momento en que se descubrió esto, Larson ya estaba en la cárcel por solicitarle cosas indecentes a un adolescente. King fue condenado a 28 años de prisión, y la familia de su esposa muerta se quedó con el recuerdo brutal de su hija asesinada. Número 10. Anaconda verde. La anaconda verde es actualmente la serpiente más grande del mundo. La anaconda puede alcanzar una longitud absurda de más de 12 metros, con un diámetro de hasta 30 centímetros. Eso significa que la circunferencia de una anaconda puede ser más gruesa que un zapato de talla 12. Otro dato interesante sobre las anacondas es que la hembra suele ser mucho más grande que el macho. Las anacondas verdes son normalmente de un color oliva oscuro con manchas negras. También tienen los ojos y la nariz en la parte superior de la cabeza, lo que les ayuda a respirar y ver mientras se deslizan por el agua. Teniendo en cuenta lo grande que son estas serpientes, pasan la mayor parte del tiempo nadando en los ríos y lagos de América del Sur en lugar de deslizándose por tierra firme, pues es más fácil para ellas mover sus cuerpos gigantes bajo el agua. Por supuesto, si estás deambulando por las selvas de América del Sur, probablemente ya sepas que no debes ir a bailar un vals en un río o un lago sin verificar primero. Hay todo tipo de depredadores misteriosos que acechan bajo la superficie, y podría ser arrastrado por una serpiente aterradora. A diferencia de muchas serpientes, las anacondas no son venenosas. En cambio, usan su poder en bruto para asfixiar a sus presas. Ahogan a ciervos, jaguares, cocodrilos, capibaras e incluso al humano ocasional. Luego, una vez que han sofocado a sus presas, se las tragan enteras. Las anacondas más grandes de la Tierra pueden pesar hasta 250 kilogramos. Número 9. La gran serpiente. Un informe reciente llegó de Indonesia, afirmando que los aldeanos habían capturado una pitón de casi 15 metros de largo y con casi 454 kilogramos de peso. Eso es más grande que cualquier serpiente que los científicos hayan visto viva hoy. La historia fue recogida por agencias de noticias de todo el mundo, y las fotos han estado circulando en línea. Desafortunadamente, la afirmación es falsa. Según la revista Snopes, las afirmaciones fueron muy exageradas. La serpiente tenía entre 6.4 y 7 metros cuando The Guardian envió a uno de sus reporteros para confirmar la longitud de la bestia. También pesaba solo 100 kilogramos. Eso está dentro del rango normal para una pitón gigante. No es algo que represente una nueva especie de serpiente extra grande. Aún así, esta era una serpiente enorme. Las pitones son las serpientes más largas del mundo, aunque no tan pesadas como las anacondas. Según el libro Guinness de los récords mundiales, la serpiente más larga jamás encontrada tenía la impresionante longitud de 10 metros. También era una pitón, y vino de Indonesia, aunque fue en 1912. Desde entonces, una serpiente de más de 9 metros ha sido increíblemente rara de encontrar. Imaginar una serpiente de 15 metros de largo en este punto es pura ficción, ya que la enorme serpiente no tendría ningún lugar en nuestro atestado planeta donde esconderse. Incluso las serpientes prehistóricas apenas alcanzan longitudes así. Hubo serpientes más grandes que cualquier cosa que tengamos hoy en el pasado distante, pero hace mucho que desaparecieron. Una serpiente como esa sería algo de ingeniería genética o una mutación causada por poderosa radiación. Número 8. La cobra mortal. Las cobras son algunas de las serpientes más grandes y peligrosas del mundo. Si bien no pueden competir con las boas o pitones, siguen siendo enormes y crecen hasta 4 metros de largo. La más grande de todas las cobras es la cobra real, y es la serpiente venenosa más larga que aún vive en nuestro planeta. Tiene un veneno tan tóxico que puede matar a un hombre adulto en unos pocos minutos. Y lo creas o no, a veces estas serpientes desaparecen de los zoológicos locales y de los dueños que las tienen como mascotas. En 2019, la ciudad de Herne, en el oeste de Alemania, fue puesta en alerta máxima, y se le dijo a los lugareños que mantuvieran sus ventanas y puertas cerradas, y que no se aventuraran a salir a la hierba alta, después de que una cobra mortal de monóculo se escabulló de la casa de su dueño y desapareció. Se evacuaron 4 edificios, y se impidió que 30 residentes regresaran a sus casas, hasta que se encontrara la cobra. De alguna manera había escapado de su jaula y salió del apartamento donde había estado viviendo en una colección de más de 20 serpientes. La cobra de monóculo no es tan grande como la cobra real, pero su mordedura es lo suficientemente letal como para matar. ¿Alguna vez has visto una cobra, una pitón o cualquier otra serpiente enorme en la naturaleza? ¿Qué era? ¿Qué sucedió?
¿Te mordió? Déjame saberlo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dar un me gusta si aún no lo has hecho para ver más videos increíbles. Número 7. Medusa. Medusa es la serpiente viva más grande del mundo en cautiverio, según el libro Guinness de los récords mundiales. La serpiente se midió en 2011 y se encontró que tenía 7,3 metros de largo y pesaba 159 kilogramos. Medusa es una pitón reticulada que vive en Kansas City, en Full Moon Productions, donde la serpiente deslizante es la estrella de su exhibición Hell Haunted House, el abuelo de todas las casas encantadas en los Estados Unidos. Medusa nació el 13 de octubre de 2004, come conejos, cerdos y ocasionalmente ciervos, y si ve una rata se la tragará como un bocadillo. Lo realmente loco de Medusa es que ronronea como un gato. Cuando uno de sus cuidadores frota sus escamas de la misma manera que acariciarías a tu gato, Medusa hace una vibración baja con su cuerpo como un ronroneo. Pareciera que no le haría daño ni a una mosca, pero lo haría, aunque sin embargo prefiere a mamíferos pequeños a comer insectos. Las serpientes siguen siendo animales salvajes que necesitan comerse a otros animales para sobrevivir. Medusa tiene su propia piscina en la que le gusta nadar, le gusta abrazar y que la froten. Además, incluso se junta con las otras serpientes locales que viven en la casa embrujada. Medusa es, con mucho, una de las serpientes gigantes más malcriadas del mundo. Número 6. La pitón de Florida. Cazadores de pitones en Florida capturaron recientemente a una serpiente récord en el Parque Nacional Big Cypress, que mide unos increíbles 5,5 metros de largo. Según Orlando Weekly, esta fue la segunda pitón birmana más grande jamás capturada en el estado de Florida. La encontró una pareja que trabajaba para el equipo de acción de pitón. De las 900 pitones birmanas invasoras que el equipo capturó en Florida, esta fue la más grande. Las pitones birmanas se consideran una especie que debe ser eliminada de Florida lo más rápido posible. ¿Por qué? La razón puede sorprenderte. Para aquellos que no lo saben, las pitones birmanas han diezmado la vida silvestre en Florida durante las últimas 3 décadas. Se vuelven enormes, comen todo lo que tienen a la vista, no tienen depredadores naturales y se reproducen como si el mundo dependiera de ello. Si quieres ver pitones enormes, haz un viaje rápido a Florida. Número 5. Serpiente inglesa gigante. Se encontró una serpiente gigante en Inglaterra, en un lugar donde las serpientes gigantes definitivamente no viven de forma natural. La policía fue alertada sobre un enorme pitón de 4 metros que se deslizaba a lo largo de un camino rural y llegó al lugar para investigar. Pudieron llevar a la serpiente a un veterinario local, pero desafortunadamente murió debido a la gélida temperatura británica. Las pitones son enormes y poderosas, pero no están diseñadas para vivir en condiciones frías. Según Beverly Naismith, del grupo veterinario Abbey, la serpiente no tenía absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir a temperaturas bajo cero. Pero lo realmente extraño es que nadie sabe de dónde vino la enorme serpiente. Este tipo de serpientes grandes generalmente se encuentran en lugares como Florida o Filipinas, no en Inglaterra. Probablemente fue la mascota de alguien que se le escapó de su jaula, o fue liberada a propósito, pero incluso después de que la policía inició una investigación, nadie pudo identificar al propietario. Y aunque esta serpiente no venenosa puede parecer inofensiva, podría haberse comido fácilmente al perro de alguien o al bebé de un vecino. Número 4. Serpiente cascabel diamantina del este. La serpiente cascabel diamantina del este es, con mucho, la serpiente de cascabel más grande y más malvada de Estados Unidos. Recientemente apareció una fotografía en línea que muestra una serpiente cascabel diamantina del este que supuestamente mide 5 metros de largo capturada en Florida. Si esto fuera cierto, la convertiría en la más grande de su tipo jamás encontrada. Sin embargo, el tamaño de la serpiente se exageró dramáticamente después de que fue capturada. Es cierto que provenía de San Agustín, Florida, y definitivamente era enorme, pero probablemente estaba más cerca de unos 2,5 metros en lugar de 5 metros. Lo más grande que puede crecer una serpiente de cascabel diamantina del este es 2,5 metros, aunque su promedio es de 1,5 metros y 1,8 metros. La afirmación en este caso era exagerada, aunque seguía siendo una monstruosa serpiente de cascabel. Estas serpientes tienen un veneno lo suficientemente potente como para matar a una persona, o al menos herirle el brazo o la pierna. Con suficiente veneno podría ser motivo para que a una persona le amputen una extremidad. Son extremadamente peligrosas y su enorme tamaño las hace aún más terroríficas. Número 3. La orgía de serpientes más grande. La orgía de serpientes más grande del mundo tiene lugar en Manitoba, Canadá. Cada año, la temporada de apareamiento atrae a hordas de serpientes juguetonas, y es algo horrible de contemplar. La ubicación se conoce como Narcisse Snake Dance, y las serpientes que se aparean aquí son serpientes rayadas rojas. No son muy peligrosas y ni siquiera muy grandes, pero sus pilas de apareamiento son grotescas en tamaño. El festival de apareamiento de serpientes es tan intenso que hasta 300 machos más pequeños mueren asfixiados en el fondo de la pila cada año.
Eso es lo que hacen por aparearse las serpientes. Ver a serpientes aparearse es una gran atracción turística, y a menudo puedes encontrar serpientes arrastrándose por casi todas las superficies de la zona. Sin embargo, probablemente no te muerdan, ya que están demasiado ocupadas con la tarea que tienen entre manos. Las serpientes machos se concentran tanto en reproducirse que no comen durante toda la temporada, y a menudo pierden hasta casi el 20% de su propio peso. En una sola temporada, unas 70.000 serpientes se reunirán aquí para reproducirse. Número 2. Huevos de serpiente. Recientemente los aldeanos de Nigeria encontraron una enorme serpiente. Cuando abrieron la serpiente no podían creer lo que encontraron. Al principio los aldeanos habían asumido que la gigante serpiente había estado devorando vacas locales. Esperaban abrir el vientre del reptil y encontrar un ternero a medio digerir. En cambio lo que encontraron fueron cientos de bolas viscosas que resultaron ser huevos. La serpiente estaba embarazada. Parecía gorda no porque se hubiera comido una vaca o un caballo, sino porque estaba llena de huevos. Naturalmente los aldeanos siguieron adelante y recolectaron dichos huevos. La serpiente parecía tener más de 6 metros de largo, por lo que el rendimiento fue bastante impresionante. Los huevos de serpiente son un manjar en Nigeria, y la pitón de roca africana, que probablemente era esta serpiente, es uno de los animales favoritos de los lugareños para recolectar huevos. Yo nunca comería un huevo de serpiente. Imagínate comer una tortilla de media docena de estos huevos. Es totalmente extraño e inquietante, y no se parece en nada a un huevo de gallina. Número 1. La titanoboa. Cuando se trata de la serpiente más grande que existe, la titanoboa es la más grande. No está viva hoy, pero hace millones de años en las selvas de América del Sur era un monstruo absoluto. La titanoboa prosperó en lo que hoy es la selva amazónica. La titanoboa vivió 5 millones de años después de que los dinosaurios se extinguieron. Estaba en la parte superior de la cadena alimenticia, con una longitud de hasta 15 metros y un peso de hasta 1.133 kilogramos. Como comparación, era más larga que un camión, 2 veces más pesada que un oso polar y habría tenido aproximadamente 91 centímetros de ancho en su punto más grueso. Eso es más ancho que un torso humano. Es el tipo de serpiente legendaria que si se encontrara hoy, aterrorizaría a casi todos en kilómetros a la redonda. Según expertos científicos, la titanoboa actuó como una anaconda moderna. Mataba a sus presas asfixiándolas y luego se las tragaba enteras. Pasaba su tiempo dentro de los ríos esperando para emboscar a depredadores. Y lo que es realmente genial es que ni siquiera se descubrió hasta 2002, cuando se encontraron sus fósiles en una enorme mina de carbón en Colombia. El descubrimiento fue medio accidental y desde entonces ha hecho que la gente se pregunte qué otros tipos de monstruos prehistóricos no hemos encontrado todavía. Ni siquiera se ha encontrado el cráneo de la titanoboa, solo sus vértebras y fragmentos de cráneo. Pero incluso con tan poca evidencia, los expertos han podido recrear un modelo de mundo real de cómo era. Y sí, esa cosa es de pesadillas. ¿Cuál es la serpiente más grande que hayas visto en la vida real? Déjame saberlo en los comentarios y gracias por ver el video. No olvides suscribirte, dar un pulgar arriba y activar las notificaciones para ver más videos increíbles.